Y momento para analizar la actualidad en A Buenas Horas con Carmen Vecino. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, me alegro enormemente. Y también Carlos Guitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días también. Bueno, encantado de Está el saludar. día soleado hoy. Pero hay calima, Carlos, porque Poquito. todavía queda, ¿verdad? Sí, no vamos a ser perfectos. No, 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 claro. Bueno, por aquí nos contaban antes, Barcelona estaba a 7 grados, 90% de humedad, y en Zaragoza estaban hoy, fíjate tú, a 20 grados, pero es que, bueno, no, perdón, estuvieron a 20 grados el otro día, luego al día siguiente casi a bajo cero, y hoy tienen 9 grados y niebla Zaragoza, con lo cual, y bueno, y aquí en Canarias pues ya hemos visto pues esos 23 grados seguramente ya a esta hora, y no solo eso, sino también una humedad, hoy a 6 grados, nos corrige Vainiquita aquí, en Zaragoza, o sea que hace fresquito, pero bueno, el tiempo está un poquito loco, ¿no, Carmen? No, muy loco, un poquito no, muy loco. Mira lo que está pasando en Sevilla, se les inunda, luego tienen frío, luego Hmm. viene calor. O sea, es que el otro día decía una señora que es que no había manera humana de saber qué ropa tenían que guardar y qué ropa tenían que sacar. Sí. Carlos. Qué grande, qué grave problema es de la ropa. Bueno, yo, para no caer en lo mismo de siempre, Sí, vivimos en el mejor clima del mundo y la verdad es que yo creo que además lo disfrutamos. ya. Eso es verdad. ¿Y el agua de las canteras cómo está de temperatura? Solo por curiosidad. El agua está bien, pero salir tempranito del agua Claro. es un poco duro. Bueno, bueno. Mientes como un bellaco. Conozco gente que está bañándose y dice que está fría como el diablo. Sí, 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 exacto. Sí, sí. Ah, Bueno, a Carlos parece que le duele más la salida que la entrada. O sea que bueno, sí, sí, es eso es curioso. cierto, ¿eh? Me duele mucho más la Ah, salida y tal. Pero bueno, te tonifica mucho bañarte tempranito a las mm. 9 de la mañana. Bueno, empezamos por los temas de actualidad. Carmen, ¿qué te parece la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que haya una EBAU solo en las comunidades del Partido Popular que sea única en 2025 y bueno, que yo no sé si esto al final empezamos a dividir, bueno, pues como yo en estas regiones gobierno yo, esto es lo que se pone en marcha, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esta idea que ayer proponía? Absurda. Mm, Absurda, porque estamos hablando de que existen diferencias de formación en los niños en determinadas comunidades autónomas. Quien se forme en una comunidad autónoma como la Canaria o como la gallega, que son de partidos políticos diferentes, ¿qué pasa? ¿No van a tener las mismas posibilidades de ir luego a trabajar o de engancharse en el engranaje educativo de otras autonomías? ¿Qué pasa? Que no nos movemos en virtud de las universidades, porque hay muchos canarios que están yendo a la universidad en Granada, que están yendo a la universidad en Salamanca, que están yendo a la universidad en Pamplona. ¿Qué pasa? Que van a tener distinta formación que los niños de Granada, de Salamanca o de Pamplona que se han criado con otra EBAU, con otra formación de base. Parece absolutamente alucinante y de locos. Carlos. Yo es que de verdad creo que lo dijo en un mal momento personal, Mm, porque lo que he dicho en serio, sí. es una cosa realmente, vamos, primero es imposible porque cada comunidad, incluso las gobernadas con el PP, como la Canaria, que tiene un Mm, consejero del PP, su currículum no tiene, bueno, tiene, claro, tiene un tronco común, pero luego mm, va por sitios muy diferentes, porque esto funciona así. Yo recuerdo que no hace mucho el PP en bloque, los consejeros de las autonomías se fueron de una comisión que había constituida con el fin de armonizar un poco esto de la EBAU, porque no estaban de acuerdo y se marcharon. Entonces ahora dice que hay que hacer una comisión porque en las declaraciones al principio dice que tal y luego cuando le preguntan cómo lo va a hacer mm, dice que con una comisión, etcétera. Entonces yo creo que es un poco de verdad ir contra todo, meter jaleo en el panorama político y jugar con la educación no trae buenas consecuencias, ¿eh? mm. Yo de verdad tengo una cierta experiencia en esto. Esto viene por unos resultados de PISA que dice que son desastrosos. Bueno, yo
estuve 3 años de director de la Agencia de Evaluación de la Calidad y llevaba los temas de PISA. Y bueno, a PISA hay que tomarlo como un referente, pero nada más, uno más de los referentes, ¿eh? Mira, pero aquí, por aquí Porque dicen en algo. PISA salen los finlandeses como la maravilla y los coreanos y Sí. los no sé qué. Y claro, luego dice, yo quiero ser como los finlandeses con el índice de alcoholismo más alto, con no sé qué, no sé cuánto. Porque están muy Y bien educados y los, saben y mucho. los Pero coreanos, y los coreanos con alto nivel de suicidios. También. efectivamente, por eso digo que realmente vamos a, en estas cosas, de verdad, yo pediría a la gente que se dedica a la política un poco de prudencia Y y valorar luego las cosas cuando, con perspectiva. claro, y luego cuando la Comunidad Autónoma de Galicia sea del PP, pero el PP esté en connivencia o esté en pacto con otros partidos políticos, ¿qué pasa? Que dependiendo del tipo de pacto, tendrán una EBAU diferente. O sea, depende de si estás el PP con Vox, tendrán una formación y unos niveles de exigencia formativa, y si estás en pacto con el PSOE o con Coalición Canaria, vas a tener otros pactos formativos. Es que Por aquí, me parece que es tener bastante poco sentido común. Y como dices tú, debía de estar en un día tonto. como dice Feijóo. por aquí Óxido, la verdad que muy acertado el comentario, dice, tanto quejarse de la independencia y ahora sale con esas cosas. Hay Con que lo cual, licuar. claro, es que eres independiente o quieres ser independiente en el ámbito educativo. O sea, que al final te quieres separar del resto de España. También se podría pensar que es un tipo de independencia bueno, que no debería exponerse y, como dices tú, que a lo mejor ni debería proponerse. Pero bueno, relacionando esto con lo propuesto también por Pedro Sánchez, Carlos, ahora empezó por ti. Tú que has sido profesor durante tantos años, ¿qué pasa o qué solución ves para que haya mejor o mayor comprensión lectora y también una mejora en las matemáticas? Yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo ahora. Por mi experiencia no antigua, sino reciente en el mundo, está difícil. La comprensión lectora implica que tú lees. Ahora, incluso la gente con teléfono móvil que antes chateaban por escrito, ahora lo hacen con mensajes de voz. Claro. Ni siquiera leen. Entonces, claro que hay que mejorar la comprensión lectora y hay que hacer un esfuerzo brutal para eso. Pero pienso que, y espero que los que saben de esto vayan en esa dirección y el dinero se invierta por ahí, lo que tienen que hacer es mejorar la comprensión. Y la comprensión se mejora trabajando sobre ella y evitando las noticias falsas, evitando el predominio absoluto que hay ahora de la imagen sobre la palabra y forzando un poquito a leer. Yo, desde luego, creo que es la única manera de que la comprensión lectora mejore. Y lo de las matemáticas, pues igual. Yo tengo una nieta que tiene 11 años y cuando le ponen unas multiplicaciones y unas divisiones dificilísimas, ella dice, abuelo, tengo aquí una calculadora que me lo hace en nada. Claro. ¿Para qué demonios tengo que memorizar la tabla del 9 o la no sé qué? Pues vamos, pienso yo, tenemos que ir en esa dirección, hacer que la gente entienda para qué sirven las cosas. Y esas cosas no solo sirven para saber que 9 por 3 son 27, sino también porque eso te permite un cálculo mental, un desarrollo de la memoria, etcétera. Claro. Pues pienso que debe ir por ahí, ¿eh? Y cuando Pedro Sánchez diga que hay tantos millones para eso, pues especialistas, que los hay, empezarán a trabajar en una línea del siglo XXI a la velocidad que va el siglo XXI. Sí. Carmen. Es una cosa curiosa. El otro día, cuando estamos en medio de este debate acerca de la falta de comprensión lectora por parte de los niños, que es una cosa que se va prolongando en el tiempo, porque si no comprenden a los 7 años, no comprenden a los 27. Entonces, ¿cuál es el tema que decían el otro día? Decía, es que cada vez en los colegios se hacen menos redacciones. Bueno, es que a lo mejor las redacciones también nos ayudan escribiendo, nos ayudan a entender y a recuperar parte del vocabulario que hemos perdido con las contracciones lingüísticas que utilizamos para manejarnos por Internet. Yo creo que alguna vez lo he comentado porque me pareció algo tan triste que sigue doliéndome. Hace años estaba en casa de una amiga leyendo un libro, y su sobrina de 15 años en aquel momento me dijo:
mirándome muy seria, dice, ¿a ti te gusta mucho leer, no? Digo, sí. Dice, a mí me gustaría que me gustara. O sea, estaba diciéndome que reconocía, Claro. que sabía que se estaba perdiendo algo, pero que no le gustaba leer. ¿Cuál era el problema de esa niña? Que no sabía leer, que la puse a leer un texto de Hmm. una revista del corazón, que tampoco hace falta meterse con filosofía cuántica para saber si sabes leer, y ella no sabía leer. O sea, no sabía hacer una coma, Claro. un punto y coma, un punto y aparte. No sabía entonar, con lo cual, si a eso le unimos que le faltaba vocabulario y que ella sabía que tenía que usar el diccionario en determinados momentos para saber qué significaban las palabras, es que si tú no te paras en una coma, en un punto y en un punto y coma, no estás leyendo, estás recorriendo un Claro. texto Hmm. que no lo entiendes. Sí. Entonces, me pareció Hmm. tan triste que esa persona supiera que se estaba perdiendo algo. Y además yo le explicaba lo que leía, los libros que leía, que tenía, no sé qué. Me pareció tan triste que esa persona supiera que se estaba perdiendo algo, pero no tuviera los instrumentos para corregir la situación, que dije, algo están haciendo muy mal con la actual formación. Sí. Yo hacía redacciones, yo leía, yo intentabas entender el Hmm. mundo a través de las palabras. Yo tengo que decir que odiaba las redacciones, pero ahora pues comprendo la importancia que tienen y la verdad es que Claro, era un pero tostón que decía, odiabas, bueno, porque siempre he sido más de letras, perdón, de números y demás, me gustaban las matemáticas y la física, pero es cierto que decía, pero es que luego lo ves y dices, vale, ahora lo entiendo. Pero claro, claro, es eso que es lo que, si como no decía Carlos, no se lees, explica. claro, si no lees, no sabes si estás escribiendo bien o mal, si estás poniendo una falta de ortografía, Hmm. si estás poniendo, si te falta un acento, que bueno, ya los acentos hasta casi puedo perdonarlos, pero que una B y una V o una H puesta o no puesta, no la sepas detectar solo con mirar el texto, me parece muy, muy triste, muy peligroso. Mira, hay un Pero meme donde se ve una conversación de WhatsApp y uno le pregunta a otra persona y dice, ¿qué haces? La otra persona responde, ¿cómo? El otro, ¿pero qué haces? Dice, ¿cómo? Dice, pero que te pregunto qué es que estoy haciendo. Dice que estoy comiendo. Claro, no le está diciendo cómo interrogativo, sino que simplemente está comiendo. O sea, ¿cómo? Yo como. Y claro, como no Claro, tiene acento, pues ya la otra persona, claro. como no sabe si lleva acento o no, le da igual, lo que lee es que le está diciendo a la otra persona que me estás preguntando. O sea, claro, fíjate tú que al final también ese acento es muy importante. O sea, que Bueno, y bastante relevante, sí, sí. pero ya lo que te digo, hasta acá, Carlos, los acentos, sí, por lo menos hablando Sí, sí, no, no, los exacto, puedes sí. obviar. Carlos, yo cuando era joven y luchaba por ahí, suspendía a la gente con tres acentos mal puestos en un examen. Pero no, mire, A mí también me suspendían con tres acentos. pero Fue fíjense, Carlos. ¿Te suspendió Carlos? no, No, es demasiado joven para que yo le haya dado Vale, clase. vale. ¡guau! No, pero miren, el tema de la comprensión Sí, lectora, tú sabes, la primera vez que yo entendí la cuestión conceptual, decía, es que hay gente que no sabe interpretar una receta médica o un prospecto médico. Es que no es tanta tontería el saber leer y el entender lo que lees. Me alegro que haya tocado el tema de los médicos, a ver. porque usted ha sido ahora, hace unos días, el examen del MIR. Y el examen del MIR es un examen tipo test, en el que lo que hace es poner una crucecita al lado de tres opciones o cuatro que te dan. Eso se intentó cuando yo daba clase a futuras maestras, porque eran mayoritariamente género femenino. eh, Se intentó que se pusiera de moda porque era mucho más fácil de corregir y tal, pero de verdad que era insoportable pensar que la gente que iba a enseñar a leer y a escribir, el examen que hacía lo hacía a base de poner circulitos. Y entonces, bueno, pues en esa especie de rueda que da la vida, yo en lugar de exámenes les obligaba a hacer un trabajo, les dejaba los libros que quisieran utilizar y luego pues tenía la paciencia de sentarme con ellos y decirle, hombre, si tienes un libro delante no es para que copies la página entera de este libro,
sino para que tú la leas y extraigas algo y lo pongas y yo vea si te has enterado o no. Bueno, esto de verdad que es un ejemplo de si medicina es la carrera que tiene una nota de entrada más alta en la universidad. Si hacen uno, ¿no? Una selección brutal todos los años en los exámenes, mira esto. Y luego es tan sencillo como poner crucecitas en lugar de decir, bueno, vamos a ver, yo quiero ver si tú eres buen médico. Bueno, pues venga, aquí tienes un paciente, ¿qué harías con él? Claro. Mátalo. Claro, No, 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 claro, calma. eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo y Mm. tal, y claro, esto no hay que sacar al mercado mucho. Pues a lo mejor tendríamos también que pensar en esto. El El otro tema día, el otro funcionarial, todo día, eso, hay que darle una vuelta al pensamiento. Sí, sí, el otro día decían que una parte del problema de la falta de conocimientos en matemáticas es que los niños cuando leían el problema no lo No entendían. te entendí, ¿eh? claro, claro. Entonces, cuando yo me examiné de conducir y en el primer teórico lo suspendí, lo reconozco, que es lo que hay. Bueno, el que estaba leyéndome el examen, o sea, corrigiendo el examen, se me quedó mirando y me dijo con tono tal, usted es universitaria, ¿verdad? Y digo, sí, ¿por qué? Dice, porque todos los universitarios se creen muy listos, no leen bien las preguntas y claro, así contestan lo que contestan. Y es verdad, no leemos, Mm. creemos que estamos leyendo. Y no pones la coma, no pones el qué, no pones la pregunta, el interrogatorio, el signo de interrogación y contestas de cualquier manera. Por aquí dice Vainiquita, dice, ahora estoy yo con las malditas matemáticas, que entiendo que también está reforzando ahí el tema de matemáticas. ¿Cómo se refuerza también algo que resulta indigesto? Porque hemos hablado mucho de comprensión lectora, pero las matemáticas también, si no te las enseñan bien, al final acabas jodiéndolas. ¿De qué Pero manera? tienen que enseñártela bien y la mayor parte de las veces he de reconocer que sabemos lo que nos están preguntando y cómo resolverlo. El problema es que leemos la pregunta, la cuestión y de aquella manera. Y entonces, si a la primera lo entendemos, perfecto. Y si no tal, que de todas las maneras las matemáticas tienen su aquello si no te examinan, si no te forman bien. Hmm. Pero yo que soy también de letras y que no me gustan las matemáticas, pero tenía un hermano que, bueno, tenía y tengo, pobre, no me lo he matado todavía, un hermano que es de la parte de ciencias, sinceramente mi hermano cuando me miraba y me decía, a ver, apárate, léelo de nuevo, ¿qué estás entendiendo? Entonces de repente, la mayor parte de las veces lo entendía, pero no Hmm. me había parado primero a, Claro. a leerlo en condiciones. Es que fíjate, por aquí dice Vainiquita, dice, es que a mí me las está enseñando mi tío que es ingeniero, pero aún así se me atragantan. Y claro, aunque haya buena No, no, pero intención, que no se fíe Vainiquita, mi hermano es ingeniero también, vaya. y los ingenieros tienen un punto de Claro, pareces tonta, claro, sí, que a lo mejor o son demasiado profesionales. son demasiado listos, Yo tuve un profesor de ellos son matemáticas demasiado listos. particular. Claro, yo querría haber visto a Carlos dándome clase. Uf, bueno, nos habría puesto a todos, vamos, firmes como una vela, seguro. Venga, Carlos, que tienes pinta de que ahora eres Venga, así muy suave, pero luego seguro que luego eras cañero. Eso no, nunca nos lo has contado, ¿no? Los 40 primeros años de nada más de dar clases, nada más fui así, luego enseguida cambié. Solo los 40 primeros. Muy bien, está bien eso. Como decía, yo tenía un profesor de matemáticas particular que era una maravilla, porque siempre, digamos, enlazaba los contenidos perdón, matemáticos con historia. añade, ¿Eh? claro, dijiste particular, Sí, es sí, decir, claro, no claro, no, era no. el del colegio. No, 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 que va, no, no. Porque encima me tocó, digamos, el hueso que siempre había en el instituto, que cada vez que oías ese nombre, que no lo voy a dar ahora, todo el mundo decía, te tocó esta mujer. Y luego el marido también era igual. O sea, yo iba a clase y yo decía, a ver, todo esto lo estoy dando yo en clases particulares y no lo entiendo en clase en el instituto. Era como, ¿qué está pasando? O sea, lo estoy viendo por un lado, que lo entiendo, y me lo están intentando explicar por aquí y no lo entiendo. Y hacía amenas las clases porque intercalaba historias de su vida, este profesor. De repente hablaba, a lo mejor decía, bueno, pues hablaba de una fracción y decía, bueno, pues mira, fracción de segundo. Resulta que yo tengo un coche que coge pues de 0 a 100 en no sé cuánto tal, y eso es una fracción. Y entonces te iba poniendo ejemplos del día a día, de la vida común, que tú
interpretabas todo lo que te estaba enseñando de una manera más amable. Y entiendo que quizá también pueda ser una clave, ¿no? El no solo ceñirte a esta es la teoría y este es el ejercicio y se acabó. Mi Miren, profesor, mi profesor de filosofía Sí. decía que mi generación fue la última que supo pensar. Dice, las que vienen detrás de ti no saben pensar mucho. Entonces, yo creo que para pensar, para matemáticas y para otras asignaturas, pensar es un buen principio. Claro. Carlos, ¿ibas a decir? no, que yo tengo un hijo ingeniero y cuando empezó a estudiar, en primer curso tenía, entre otras, matemáticas. Y me dijo a las 2 semanas, tengo que ir a clase particular de matemáticas. Y el profesor es don Prudencio. Les digo el nombre porque yo debe ser muy mayor ya. Sí. Y, y bueno, y a los 3 o 4 días de ir a clase con don Prudencio, resulta que el 80% de los alumnos de primero de ingeniería industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria iban a clase con don Prudencio. Y entonces yo, que entonces, bueno, andaba por ahí por las alturas del gobierno de la universidad esta, le dije a los del departamento de matemáticas que daban clases de ingeniería, miren, ¿por qué no contratan a don Prudencio? Y le saldría más barato al estudiantado, porque en clase no se enteran, pero don Prudencio, o sea, si ibas con don Prudencio, por lo visto, tenía garantizado aprobar matemáticas y posiblemente hasta entender. Y Joder. sin embargo, don Prudencio no, era un militar, un teniente, me parece que era teniente coronel de Infantería Marina, que ni siquiera estaba titulado en eso, pero era una institución en las clases particulares de matemáticas. Y bueno, generaciones de ingenieros de esta universidad se han formado en matemáticas con don Prudencio. Y don Prudencio nunca fue profesor de la universidad. Estas son las paradojas de Claro. nuestro sistema educativo. Claro. Bueno, si les parece, enlazamos esto porque ya nos quedan 7 minutos aproximadamente con Fitur, pero ayer sobre todo, con Fitur me sonó a confitura. ¿Eh? Con Fitur. Voy a separarlo, que claro, no he hecho yo la pausa y también alguien puede interpretar mal que lo que he dicho no tiene sentido. Decía ayer Fernando Clavijo, no te rías, Carmen, no seas mala, ¿eh? Que aprovechas y ya, venga, sigues riéndote para hacer más daño, ¿no? Decía ayer Venga, hago Fernando... sangre. Sí, sí, sí. Decía ayer Fernando Clavijo, y es un mensaje que ha llamado la atención, dice, bueno, es momento de que también el sector hotelero pues empiece a observar que hay que subir los salarios a los trabajadores para que, bueno, pues esté un poco más equilibrado. Luego había un dato que destacaba que el año pasado los incrementos, ¿no?, de beneficios en el sector hotelero fueron un 9% y la subida salarial fue de un 2,5%. Con lo cual ahí hay un desajuste y claro, si quieren tener trabajadores tienen que subir salarios. Carmen. Sí, claro, ahí hay 7 puntos de diferencia que alguien se los está quedando. Está claro que no lo están reinvirtiendo en infraestructura de los establecimientos, pero tampoco en lo que es el principal, el apartado principal, que es la mano de obra. Ese es el problema del sector servicios, que no está, te dicen, no está, el sector servicios no está lo suficientemente preparado, pero es cierto que el sector servicios necesita ser cubierto y sería mucho mejor que le subieran un poco el salario a los camareros, a las chicas de las habitaciones o cualquier otro puesto de trabajo del sector servicios, pero a los canarios o a los españoles, porque además tendríamos otro problema menos, que sería el de no tener que buscar alojamiento para los que están viniendo de fuera. Porque claro, mientras si no tenemos gente preparada o mano de obra en el sector para los canarios, que ya tenemos nuestra casa aquí y que podemos vivir aquí, está claro que cuando viene gente de fuera, que vienen, y si vienen es porque de alguna manera les interesa o la situación en otros sitios está peor, hay que además pelear con el tema habitacional. Yo creo que sí, que es importante que los hoteleros y que el sector tenga en cuenta la necesidad de, a lo mejor poniendo una condición, es decir, vamos a subir el salario, pero exigimos que la mano de obra que trabaja en nuestros establecimientos haga una formación continua, que a lo mejor se puedan poner de acuerdo con el INEM y esos trabajadores les den una formación de refuerzo en materia de inglés, en materia
protocolo, no protocolo, sino de relaciones con el turista que viene de fuera. Había un hotel en Costa Rica, en San José de Costa Rica, hay un hotel que tiene una estación de taxis ubicada dentro del hotel. A ellos les obligan, para poder que puedan dar ese servicio, a ir equipados con un uniforme que no es mucho uniforme, pero que sí es una uniformidad en el trajeado de camisa y pantalón. Les exigen trabajar con el tema del protocolo, les explican cómo tratar a la gente, una serie de cosas que son mejoras en los procedimientos. Bueno, pues a lo mejor se podría aplicar ese criterio. Claro. Vamos a subir el sueldo, pero además, de acuerdo con el INEM o de acuerdo con las organizaciones patronales, les facilitamos una mejora en sus capacidades. Y esas mejoras en sus capacidades permitirán, además, que den un trato más adecuado al cliente. Y ese trato adecuado se suele materializar en propinas. Seamos sensatos. Carlos. Nada que añadir, efectivamente. Estoy muy de acuerdo con mi presidente en que si queremos que suba el nivel del turismo, tenemos también que subir un poquito la oferta que hacemos, y la oferta también pasa por quien trabaja esa oferta. Bien, lo de la formación, fundamental, cariño, de amor y eso que te dicen para servirte y tal, pues a lo mejor hay que ir Mi cambiando un cielo, poquito. el tema es mi cielo. Sí, Mi sí. cielo, mi amor, vida. Todo eso creo que también habría que irlo adaptando y bueno, y hacer más profesional esto. Pero para profesionalizar más una cosa, tienes que pagarles como eso, como profesionales. La temporalidad no ayuda. Todo esto, no se puede plantear el negocio solo para ganar. Hay que repartir la ganancia. ¿No? Pero esto me suena mucho a comunismo y me voy a parar aquí. Bueno, pero aún así genera economía. Claro, pero la temporalidad, si me lo dices en Sevilla o en Zaragoza, te digo que sí, pero en Madrid o en Canarias o en Baleares, bueno, en Baleares sí hay una temporalidad, Baleares, sí. es el invierno, pero aquí no hay una temporalidad. Claro. Aquí, si tú tienes un trabajo en un establecimiento de restauración, salvo que el establecimiento cierre por mala gestión, tú tienes todo el año clientes, más en una época, menos en otra, pero aquí tenemos claro que los que vivimos aquí complementamos al que viene fuera. Bueno, sea como fuere, está claro que por lo menos es una opción también, ¿no? El hecho de que ya se haya planteado, vamos a ver si alguien hace caso y si en la medida de lo posible pues también vemos mejores salarios, porque también están encontrando que no encuentran mano de obra, y si no encuentras mano de obra bueno, lo repercutes en el salario o esto no tendrá mucha salida. Bueno, como nos quedan 2 minutos, no hay mucho más tema hay muchos más temas que abordar, pero no va a haber mucho más tiempo para abordarlos. Yo antes hablaba de cómo el ser humano está acabando con las diferentes especies. Hablaba de 2 especies, una de una subgénero de un chimpancé, otra de un tigre. Al final estamos acabando con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Somos una auténtica plaga, Carmen, y bueno, llegará un día en el que veremos pues 3, 4 cosillas por ahí sueltas, y a no ser que guarden el ADN de alguno de estos, intenten reproducirlo, pero aún así hemos acabado con muchas especies. O que lo veamos en los espacios temáticos estos que hay en determinados sitios. Sí, es triste, pero no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdamos, y cuando lo perdamos lo olvidaremos. Entonces dará igual, porque como lo hemos olvidado, ya no nos dolerá que no esté con nosotros. Sí, habrá especies que solo conoceremos. conoceremos. Barbarismos. Sí, habrá especies que solo conoceremos por los documentales de la 2, ¿no? Pues donde únicos se han quedado perpetuados y algunos ni la verán. Carlos. Sí, totalmente. Nos quedaremos pues con los insectos estos peligrosos que están proliferando cada vez más, porque a lo mejor es que hemos exterminado a las especies que se comían a estos insectos. Pero
Somos así. También estamos exterminando el medio, el poquito verde que queda, va perdiéndose cada año un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, pensando, echándole cabeza y sobre todo quitando la avaricia de esos avaros que nos controlan hoy en todo el mundo. Lo solucionamos con comprensión lectora y matemáticas. Leer entre líneas de lo que está pasando y buscar la Ahí fórmula está. correcta para poder solucionar el problema. Fíjate. Muy inteligente tú. Sí, ¿te das cuenta? Qué buen cierre, ¿eh? Qué buen cierre este. Oye, Bueno, pues terminamos. Carlos Guitián, Carmen Vecino, gracias por este ratito. Pues disfruten de lo que queda de semana y nos encontramos por aquí dentro de poco, en las buenas horas. Y como siempre, pues un placer charlar con ustedes y contar con presencia de tan insignes tertulianos. Muy, qué muy bien, pelota muchas eres. gracias. Un Qué placer como pelota. siempre. Cuídense mucho. Hasta luego. Vale, hasta